Ok, listo. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que va a ser un poco corta porque se va a basar, así como la anterior, que primero hicimos parte de la teoría, bueno, la teoría, y luego la segunda parte de la clase fue más práctica, de que hicimos ejercicios de cómo utilizar el póker, cómo crear history, cómo los tips para crear definición de lo que son criterios de aceptación comparativo entre casos de uso y casos de prueba, que fue más práctico. ¿Qué otro ejercicio hicimos la semana pasada en la clase? Ejercicios sobre cómo hacer un daily y ejercicios cómo hacer una retrospectiva, ¿verdad? ¿Algo más que recuerden de la parte práctica? Creo que eso es todo. Listo. Y bueno, y el día de hoy vamos a trabajar con gestión de requisitos, pero ya apoyándonos en una herramienta particular. Como lo comentó Héctor, existen otras herramientas como Trello o como la que vimos en API el año pasado, que era en la parte de GitHub, pero vamos a trabajar con la versión gratuita de Jira, que es una de las más populares y utilizadas dentro de lo que es la rama de requisitos a nivel empresarial. Vamos a hablar de lo que son las épicas, requisitos, historias de usuario y sus diferencias y actividades, que también hicimos un ejercicio práctico la semana pasada cuando definimos una historia de usuario con sus detalles de criterios de aceptación. Entonces, Jira es una herramienta de gestión de proyectos que permite a los equipos planificar, rastrear, gestionar y trabajo de manera eficiente. Su flexibilidad y personalización lo convierte en un aliado ideal para cualquier proyecto. Es una herramienta que desarrolla una empresa que se llama Atlassian y que además de priorizar, organizar y hacer seguimiento, permite hacer genera una gran cantidad de reportes y tiene también algunos plugins para hacer integración con aplicaciones populares que facilitan la colaboración. Por eso es uno de los este, más usados dentro del área de requisitos a nivel empresarial. Sus beneficios, bueno, parezco vendedora, pero en la práctica esto es así. Eh, si estoy grabando, ¿verdad que sí? Sí. Ajá, ofrece mejoras en la colaboración del equipo, un seguimiento claro de progreso, capacidad de adaptarse a los cambios rápidamente y todo esto contribuye a una mejor rendimiento de proyecto. Además, permite crear board de diferentes estilos, desde Scrum como Canvas o proyectos tradicionales. Entonces, y es configurable y permite esa configuración. Además de que como es colaborativo tipo GitHub, te puedes asociar varios usuarios a un proyecto y eso permite la distribución de tareas de una manera bastante cómoda. A nivel de gestión de requisitos en Jira, permite definir claramente qué se necesita para el proyecto. Esto asegura que todos los miembros del equipo estén alineados y que se minimicen los malentendidos durante el desarrollo. Y como es una herramienta colaborativa, nos permite tener el contenido compartido para ese manejo de requisitos y tener una visibilidad general de cada una de las responsabilidades. Hay boards como que te permiten ver solo mis actividades, las actividades totales, las actividades del sprint. Entonces, esa gestión de requisitos a nivel de workflow nos ayuda muchísimo, que mañana vamos a ver más al detalle los estatus de workflow básicos, que también son personalizables dentro de Jira, eh, para que nos ayuda a de alguna forma seguir la secuencia de las actividades o del estatus de un proyecto. Ahora, los requisitos como en o cualquier herramienta de gestión son esenciales de gestión de requisitos, de requerimiento. Requisito es el nombre, a ver, hay una certificación y STQB, creo que se las he nombrado antes, que STQB es la certificación para control de calidad, ¿no? International Software Quality Assurance. Y ellos hablan de que el concepto verdadero de lo que nosotros generalmente conocemos como requerimiento, ellos lo tipifican como requisito. Y hay algunas diferenciaciones, así como en algún momento hemos hablado de que no le decimos a los issues errores, sino defectos o bugs. Bueno, lo mismo con requisitos y requerimientos. El concepto que deberíamos utilizar, el formal, son el término requisito como definición de las necesidades del proyecto. Al igual que en otras herramientas, los requisitos se pueden gestionar como tickets o issues, incidencias, y esto permite a los equipos tener una visión clara de lo que necesita para alcanzar los objetivos. Lo que vamos a ver hoy es como el nivel
en los cuales esos requisitos se identifican. Tenemos en el caso de software como Trello o como en GitHub, nosotros manejamos actividades, ¿verdad? Y podemos utilizar labels, donde podemos emular temas como, bueno, Epic, History, Bob. Bueno, de hecho, en Git sí tenemos algo que define los GOP. Además, Git también nos permite casarnos con el código cuando hacemos algún commit de código dentro del proyecto. Lo mismo pasa con Jira. Jira también nos permite, con las interfaces que provee, hacer integraciones con herramientas como GitHub o Confluent, que es una herramienta de documentación que vamos a ver ya al final de la materia. Pero la épica es un concepto muy propio que he visto yo en mi experiencia dentro de este gestionador. Y la épica lo que hace es que nos permite dividir en grandes cuerpos de trabajo, ¿no? Y viene del concepto ágil, ¿no? En grandes cuerpos de trabajo se dividen en tareas más pequeñas. En Gira la Épica ayuda a organizar y priorizar el trabajo, asegurando que todos los miembros del equipo comprendan el objetivo final de su contribución. Una época podría ser un componente técnico o podría ser un módulo o podría ser, digamos, tenemos el proyecto, ahorita estábamos haciendo el ejercicio con Edgar de que el proyecto debe tener como una sintaxis y generalmente manejamos como una nomenclatura de tres letras que lo identifica. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de cuentas por pagar, generalmente algo como C por X, ¿no? CXP, que es cuentas por pagar. Si tenemos un proyecto de, no sé, asociado a un país, por ejemplo, BNZ Venezuela o SU Ecuador. Digamos, en general los proyectos tienen un código, como un código. Y lo mismo dentro de ese código de proyecto, que es lo macro a nivel de proyecto o de módulo, porque también hablamos de que Scrum casa los proyectos con un grupo o cantidades de personas, ¿no? Que lo ideal es tener equipos ágiles no mayores de 8 personas. Podemos tener un componente como, y pongo ese ejemplo porque es como, es bastante modulizable, ¿no? O vamos a poner el del proyecto que ustedes están trabajando. Un proyecto de seguridad que se integra con varios proyectos, como el proyecto de mercado o el proyecto de ventas a proveedores, ¿no? Entonces tenemos un proyecto de ventas y un proyecto de proveedores. Y son componentes diferentes. Entonces, dentro de esos proyectos, que pueden ser grandes o más pequeños, las épicas lo que nos ayudan es agrupar. Entonces, podríamos tener dentro de seguridad la épica de registro. Y después tenemos la épica podría ser recuperación de contraseña, que tiene varias actividades asociadas, varias historias asociadas, varios criterios de asociación asociados. Entonces, este es como un punto intermedio entre el requisito de lo más atómico hacia el proyecto que es lo más grande. Y vamos a hacer un ejemplo de eso. La gestión de Epic en Jira permite los equipos visualizar el progreso y ajustar prioridades según sea necesario. Utiliza gráficos y tableros para hacer seguimiento del avance y asegurarse que todo esté alineado con los objetivos. Recuerden que vamos a trabajar con Jira como software, pero esto aplica en general, el concepto de Épica aplica para em, herramientas de gestión en general. Y cada una tiene su manera de configurarlo. Ahora, ¿qué es un requisito? Sabemos que un requisito describe una necesidad o una condición que debe cumplirse para satisfacer un contrato, una norma, una especificación o un documento formal. Los niveles de detalle de los requisitos suelen ser detallados y técnicos, especificados, deben especificarse cómo funciona una aplicación. Por ejemplo, el sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña. Los requisitos van más asociados a lo propio del sistema, detalles relevantes, asegurarse que se deben incluir los criterios de aceptación para que todos los componentes o lo que se necesita para completar la tarea, el requisito como tal. Mientras que la historia de usuario que la vimos la semana pasada, son descripciones breves de una funcionalidad desde la perspectiva de usuario. En Jira se utilizan para capturar requisitos específicos y son funcionales para el desarrollo ágil, permitiendo una mejor comprensión de las necesidades del cliente. La historia de usuario, a diferencia de un requisito, es una descripción un poco más breve, sencilla, que funciona desde la perspectiva de usuario final.
y se centra en el valor. Por eso es que tiene una nomenclatura de yo como, el perfil y un perfil real. Quiero tal necesidad y además le coloco el para, ¿no? Que es lo que nos da la importancia de esa necesidad. Se complementan con criterios de aceptación, como lo vimos en la clase pasada, que se definen cuando se considera completa la historia, pero que pueden ser versionadas en una fase uno. Tú puedes tener una página de, bueno, mi requisito es login, pero no tengo los criterios tan al detalle hasta que hago mi wireframe y ahí tengo, bueno, y el login me lleva a la pantalla y tiene un botón que es azul con más características, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una historia de usuario sería yo como usuario del aplicativo tal, quiero poder iniciar mi sesión y mi cuenta para acceder a para acceder a mi perfil. Entonces, el para me dice el por qué la necesidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son las diferencias entre un requisito, ya desde un punto más formal y una historia de usuario? Bueno, el requisito se escribe de la perspectiva del sistema o de la organización, mientras que la historia va hacia la experiencia del usuario final. A nivel de detalle, los requisitos son más detallados, más técnicos, mientras las historias pueden ser más generales y accesibles. Vimos que había el concepto de invest, tienen que ser small, tienen que ser negociables, tienen que ser pequeñas, tienen que ser independientes. Los propósitos, mientras que el requisito define la necesidad específica y técnica, las historias se enfocan en la funcionalidad y el valor para el usuario. Eso nos hace que sea portable, que podemos utilizar una historia de usuario para un software que está desarrollado con Java, como un desarrollador que está con C que lo tenemos en cliente servidor o que lo tenemos dentro de una aplicación web o una aplicación mobile. Digamos, la historia de usuario está más enfocada a la utilidad de ese uso. En Jira se maneja, como le digo, con un título y fíjense que aquí tenemos módulo de seguridad. Esto define un ECTI, esto define los estatus que lo vamos a ver más adelante. Le decía a Edgar que esto sería el nombre del proyecto. Aquí esto es un sprint y tengo una fecha de inicio, una fecha de fin con las características y diferentes grupos de usuarios que lo vamos a hacer ahorita en el ejemplo que trajeron para clase que tiene que ver con proyectos. Aquí este Scrum, si es un proyecto de seguridad, podría ser CEC de Security en vez de Scrum. Por default, el proyecto de Jira me trae el name de Scrum, que lo vimos ahorita en el pequeño ejercicio que estamos haciendo, pero lo ideal es que tengamos una nomenclatura propia del proyecto. Desglosando historias. Las historias de usuario, de historias en tareas más pequeñas permiten un enfoque más manejable y efectivo. En Jira puedes asignar estas tareas a diferentes miembros del equipo, facilitando la colaboración y el seguimiento del proceso individual. Recuerdan que tuvimos como un nivel más abajo. La historia son descripciones simples y claras que ayudan al equipo a desarrollar y entender qué es lo que se va a hacer. Como lo acabo de decir, como cliente quiero poder registrarme en el sitio web para acceder a mi cuenta. Mientras que mientras que la descripción y esos criterios de usuarios deben tener algo como que el usuario debe poder ingresar su nombre, su correo, su contraseña, crear su cuenta y empezar el dado cuando entonces a nivel de definición. Pero las tareas nos dicen algo más abajo, como por ejemplo, bueno, crear el template, crear el CSS, son tareas mucho más técnicas y eso ayuda a que podamos dividirla o que podamos tener una tarea donde un programador se ocupa del back, otro del front, otro hace el método, otro crea la tabla, algunas cosas podrían ser dependientes, pero podríamos otras paralelizarle. Entonces, las actividades nos ayudan y nos facilitan ese trabajo de colaboración. La creación de tareas en Jira es sencilla y directa, se puede asignar tareas a miembros específicos del equipo, establecer prioridades, fechas de entrega, lo que mejora la organización y la responsabilidad. Y en conclusión, Jira es una herramienta invaluable para la gestión de proyectos, su capacidad para gestionar requisitos y tareas de manera efectiva puede impulsar el éxito a cualquier proyecto ayudando a los equipos. Tenemos dudas sobre la parte conceptual, fueron 25 minutos porque vámonos con la práctica. Hoy vamos a revisar nuestro history, crear un EPI para agrupar, ver los criterios de aceptación, ver cómo creamos tarea, cómo creamos sprint y cómo creamos el backlog y la definición de los sprints para trabajar en proyectos. Con estos conceptos que acabamos de ver. Ya mañana vamos a profundizar un poco más en el día a día, que son la gestión de workflow,
de cómo vamos a ir manejando esos requisitos en diferentes estatus, cómo vamos a manejar lo que tiene que ver con los feedback de la retrospectiva de los reviews, es decir, manejando lo que son bugs y mejoras como parte del proyecto, que ya no son historias, sino vamos a tener un esquema diferente de definición, que ya lo veremos como, además de casarlo con los criterios, escenarios deseados y escenarios obtenidos para la definición de requisitos adicionales o bug y mejoras. Y en líneas generales, vamos a ponerlo en práctica. ¿Alguna duda, chicos? No. No, de mi parte. Podríamos hacer un arbolito donde tenemos épica, el proyecto, épicas del proyecto, stories abajo, criterios de aceptación y después de criterios de aceptación casarlo con test, con bot y mejoras. ¿Ok? Eso es lo que resume esta presentación. Por aquí tenemos, bueno, la documentación propia de Jira, pero también los conceptos generales de gestión más que todo está enfocado en Jira, pero recuerden, esto es una herramienta de gestión. Ya vimos el año pasado ajá, comparemos que ahorita que ya tienen la experiencia de ambas herramientas, que definimos la primera parte, el año pasado trabajamos también, el semestre pasado, con casos de usuario y slide, esta vez estamos ya con histories. A nivel de la herramienta, ¿qué recuerdan a nivel de comparativo de lo que ya han visto con Jira como herramienta de gestión y lo que vieron con GitHub? ¿Cuál es la diferencia que consideran más relevante? Diferencia y similitud. Héctor. Bueno, profe, no creo que tenga tanta experiencia con Jira, Ajá. pero como dicen ahí, la resistencia al cambio, después que uno utiliza una herramienta, le cuesta cambiar. No sé, hasta ahorita con el workflow de GitHub, Ujú. era como fácil de tanto usarlo. En Jira hay, hay preguntas, pues, de cómo se adapta esto en aquello, pero es muy parecido, por lo menos a nivel de interfaz. Tal vez Exacto. la lógica no sea la misma. Listo. Y bueno, aquí también tenemos el concepto de sprint un poco más fuerte. Edgar, de su lado, diferencia más notoria y similitud más familiar. Bueno, la similitud es la parte del tablero que se parece mucho al que tiene Jira. Ujú. Y en cuanto a la diferencia, que veo así como por encima, es que en GitHub no nos permitía como hacer las historias de usuario, así en el backlog como lo hace Jira. Tipos de issue es mucho más amplio, exacto. Y es verdad. Pero allá tenemos el concepto de label que podemos trabajarlo. Aquí tenemos el concepto ya de que viene por default, una tipificación que la vamos a ver más al detalle mañana. Listo, chicos, con esto cerramos, vámonos para la práctica. Vamos a cerrar la grabación y nos vamos para la práctica de cómo usar Jira en nuestro proyecto.